y que cada año nos llenamos más y más de fuerza para la defensa de Andalucía y su gente, sus tierras y su cultura. Y es por esto que la Asociación Sociocultural Casa Algarabía este año por primera vez convoca este acto, porque hemos nacido con la intención de ayudar y apoyar al conocimiento y difusión de la cultura andaluza. Así que hoy vamos a disfrutar de distintas demostraciones de cultura y de arte. Lo primero, la palabra. Vamos a tener la oportunidad de escuchar a distintas personas contándonos sus experiencias sobre Andalucía, su historia con Andalucía y etcétera. Después, en primer lugar, vendrá el vicepresidente de la Fundación Blas Infante y quienes representan a otras asociaciones y entidades. En segundo lugar, haremos arte pictórico, porque mientras escuchamos música y hablamos, cada quien podrá decir lo que opine de este día o de lo que quiera, estaremos también pintando esa pintura que veis ahí, que la ha iniciado nuestro artista local Manuel Nolo, y lo seguiremos después entre todos. Y hay una cosa que no vamos a poder hacer, que veis aquí una pantalla, pero como veis no hay oscuridad suficiente. Así que de eso no vamos a poder disfrutar, pero seguiremos disfrutando del resto de cosas. Os paso a Juan Antonio, que nos va a ir guiando en cada una de las cosas de esta tarde. Buenas tardes y que os divertáis. ¡Viva Andalucía libre! La tarde buena no es. Está un poquito calurosa. Como decía Mari Carmen, este es el tercer año y creemos que puede ir consolidándose que una ciudad como Sanlúcar siga rememorando ese acto terrible en el que Blas Infante fue secuestrado de su familia en su casa con la intención inicial de fusilarlo por el camino, de aplicarle lo que le llamaban la ley de fuga, y que por distintas circunstancias aguantó un poquito más. Y él pudo sufrir, si es que la palabra se puede utilizar, con decenas de miles de personas que en la misma Sevilla estuvieron encerrados, muchos en el barco Cabo Carboeiro, que estaba en el muelle, donde había cientos y cientos de personas hacinadas, presas previas a su asesinato, y él mismo estuvo en el cine Rialto esperando que llegara el terrible momento. ¿Os imagináis hoy, en 2022, sin su referencia, sin la bandera que representa a este pueblo, y no solo sin los símbolos, sino todo aquello que él puso en marcha, como era la recuperación de la memoria de este pueblo? ¿Os imagináis este momento si él no hubiese existido, si durante su vida, que podía haber sido mucho más larga y fecunda, él no hubiese investigado, puesto en marcha organización, difundido nuestros símbolos, nuestra memoria, nuestra conciencia de pueblo y sobre todo la conciencia de un pueblo que está relacionada especialmente con sus clases populares? Porque Blas Infante especialmente era sensible al dolor de las mujeres y hombres del pueblo de Andalucía. Juan Antonio, muchas gracias. ¿Ahora? ¿Vale? Bueno, muchas gracias por tu presentación y buenas tardes a todos, queridos amigos. Comprenderán ustedes que para mí es un honor, tanto como nieto de Blas Infante, soy por orden de edad, digamos, el tercer nieto de los 8 que en total ya desafortunadamente. El día 2 de agosto de 1936 por una patrulla de Falange al mando del sargento Crespo y, como tú muy bien has dicho, Juan Antonio, con la orden estricta de aplicarle la ley de fuga, y que por diversas incidencias incluso de la propia familia política, pues de alguna manera no se pudo ejecutar la orden que la patrulla traía desde Sevilla, y por eso quedó 10 días detenido en el cine Jáuregui, donde lo sacaron. Yo creo que fue una orden directa de Queipo de Llano, el tema de la ejecución de Blas Infante. No sabían exactamente lo que hacer con él, y al fracasar
digamos, el primer plan que esa patrulla de falangistas llevaba, pues allí estuvo detenido 10 días hasta que en la madrugada del 10 al 11 de agosto, como de alguna manera conmemoramos todos los años allí en el kilómetro 4 de la carretera de Carmona, fue ejecutado junto con 4 compañeros más. Fermín de Zayas, digamos secretario general de la masonería en Andalucía, Manolo Barrios, diputado del Partido Socialista, José González y Fernández de la Bandera, primer alcalde republicano del Ayuntamiento de Sevilla, y ¿quién se me queda detrás? Se me queda, perdón, que es que... claro, Emilio Barbero, de Izquierda Republicana, teniente alcalde de Izquierda Republicana del Ayuntamiento de Sevilla. Unos días terribles, unos días que en Sevilla solamente el lugarteniente de Queipo y delegado gubernativo firmaba una media de 60 sentencias de muerte diarias. Y bueno, entendemos que con el cadáver de Blas Infante, del que, insisto, estamos conmemorando su 86 aniversario, pues fue literalmente tirado en la fosa de Picorreja, pero no tenemos la certeza, esa es la verdad. Y en el caso de que fuese cierto que ese cadáver fue literalmente tirado en la fosa de Picorreja, hay que pensar que entre el 18 de julio del 36 y finales de ese año, alrededor de 2.000 represaliados políticos cayeron en esa fosa. Por tanto, hasta llegar al cadáver de Infante, yo creo que queda todavía una tarea. Para mí es un honor, es un inmenso honor el compartir esta tarde aquí con vosotros esta opción que me dais de al menos saludaros, ¿no?, a la Asociación Sociocultural Algarabía. Y bueno, os tengo que decir que simplemente yo creo que a Blas Infante lo fusilaron fundamentalmente porque era una persona buena, nada más. Era una persona muy coherente, una persona con una insistente labor a favor de los más desfavorecidos y una persona que puso toda su labor profesional y todo su interés entre el tema de redimir a las clases más desfavorecidas y desde luego su proyecto de estatuto de autonomía para Andalucía. Él, desde el primer momento, desde su primera conferencia en el Centro Andaluz de Sevilla, tenía la premonición de que esa actitud le podía costar podía tener un fatal desenlace. En esa conferencia de noviembre de 1917 en el Centro Andaluz de Sevilla, que podemos considerarla como el origen de su actividad política, su primer acto fuerte y de cierto compromiso, afirma: si en la lucha que hemos emprendido nos sorprende la muerte, iremos a ella con la satisfacción del deber cumplido. Bueno, estuvo un tiempo como notario en sus 3 destinos, en Isla Cristina y luego finalmente en Coria, que fue su último destino, donde únicamente construyó la casa que actualmente podemos visitar, donde, insisto, de allí lo sacaron con esa maldita orden. Y yo quisiera recordar, aparte de los fusilados aquella noche con él en el kilómetro 4 de la carretera de Carmona, pero sobre todo un homenaje a todos los represaliados de forma generalizada, en aquellos tristísimos días, no solamente de ese infausto año de 1936, sino también todos los que, tanto en la guerra como en la posguerra, fueron represaliados por sus ideas políticas. Recuerde el compromiso que él tuvo siempre por impulsar la autonomía de Andalucía y por hacer a todos los andaluces responsables por el simple hecho de que seamos andaluces, que tengamos esa conciencia y que tengamos esa responsabilidad tremenda de que nos asiste como andaluces y que fomentemos nuestra propia conciencia. Escribió en 1921 Fundamentos de Andalucía. Los andaluces tenemos que acostumbrarnos a no sentirnos agraviados permanentemente. Debemos sentir la responsabilidad que como andaluces tenemos y esa será nuestra gran fuerza.
Os recuerdo simplemente de que Infante, cuando lo fusilaron, tenía 51 años, dejaba una viuda con 45 al cargo de 4 hijos, la mayor tenía 8 años. Quiero desde aquí también recordar la ingente labor de su viuda, Angustias García Paria, que fue de alguna manera la impulsora de que aparezca todavía hoy esa infame sentencia de muerte que el Tribunal de Responsabilidades Políticas firma 4 años después de su asesinato, donde de alguna manera se le aplica una ley de 1939 donde de alguna manera intenta justificar ese vil asesinato. Así que muchas gracias a todos y encantado de estar con vosotros aquí. En nombre del Foro por la Memoria Democrática de Sanlúcar de Barrameda, como ha dicho José Antonio, y en primer lugar agradecer, y me ha hecho mucha ilusión, que se ha hecho una asociación con el nombre de la Casa de la Algarabía para defender lo que es todos los objetivos que se pretenden con Andalucía históricamente y culturalmente. Así que enhorabuena. Y estamos aquí hoy un día para reivindicar esto de nuestra memoria. Me ha emocionado escuchar al nieto de Blas Infante, emocionada porque, como todos sabemos, nuestros antepasados tenemos que defender nuestra memoria y más la de Blas Infante, y por eso también estoy aquí yo hoy, por ese motivo. Y bueno, pues no había preparado nada, pero vamos a deciros que yo he venido hace un momentito, he dejado en mi casa el ordenador caliente, preparando un convenio con la Diputación para buscar a los fusilados aquí en Sanlúcar, que están en el cementerio, creemos, en fosas, no se han encontrado, se han hecho unas catas, no se han encontrado, y ahora mismo pues van a dar un dinero para pasar el georradar, pero el problema que tenemos es que el cementerio es religioso, es del obispado, y todos los inconvenientes del mundo para poderlos buscar. No solamente los escondieron, sino que nos siguen poniendo trabas para poderlos encontrar. Espero que a Blas Infante, en Picorreja, como ha dicho, han intentado borrar incluso las fosas, ¿no? Echando otra gente en medio, mezclando huesos para que no aparezcan. Hay 4.000, creo, metidos ahí dentro, 2.000 represaliados. Sacar de uno de otro tiene que ser complicadísimo. Ojalá aparezca y pueda descansar como descansa el criminal que lo mató en una basílica, ¿no? Ahí está Queipo de Llano en la Basílica de la Macarena, mientras Blas Infante tirado o en una cuneta o en Picorreja, de cualquier manera. Así que solamente por eso tenemos que buscarlos, y por lo menos nuestro deber como memoria y como gente memorialista que estamos aquí, hay que encontrarlos y darles por lo menos una sepultura digna, ¿no? Y no tirados de cabeza, o que es tremendo cuando los ves, cuando abren fosas, como están tirados de cualquier manera. Y hoy también agradecer, ha venido mi nieto, que está aquí, y me ha hecho mucha ilusión porque va a ser la primera vez que escuche hablar. Tiene 5 años, pero seguramente no se le va a olvidar. Quiero que lo recuerde, que recuerde quién era Blas Infante, lo que hizo por Andalucía, lo que le debemos a él. Y quiero que recuerde también que también tiene su bisabuelo y una tía abuela mía también represaliados, que no se le vaya a olvidar, y se lo meteremos en la memoria, como se la he metido a mis hijos, la memoria también nuestra, de nuestra familia. Así que por todos ellos, como ha dicho, por todos los represaliados, que Blas Infante aparezca, y nada, pues agradeceros que estéis aquí, y nada, que pasemos buena tarde, y paso la palabra al siguiente. Andalucía de Sanlúcar, lo que queremos es agradecer sobre todo a los miembros de la Asociación Algarabía haber impulsado desde hace 3 años esta iniciativa, este homenaje a Blas Infante, que ya llevamos 3 años celebrando y que esperamos que se mantenga en el tiempo y que perdure y que se amplíe y que cada vez sea más multitudinario, porque esto es parte de nuestra memoria y que no podemos olvidar, y de la historia de Andalucía, y Andalucía hay que levantarla, y para levantar Andalucía hay que recuperar su historia. El pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla, y esta historia no se puede volver a repetir. Muchas gracias, compañeras y compañeros. ¡Viva Andalucía libre! A todos y a todas. 12 miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores, y como es natural tenía que estar hoy aquí en este acto, puesto que somos un sindicato nacionalista andaluz y nacimos de la parte más humilde del pueblo. Y Blas Infante
lo está utilizando como símbolo. Y los símbolos puede ser el escudo, puede ser la bandera, o puede ser incluso el himno de Andalucía. Y cuando se utilizan los símbolos, se olvida lo que es la persona. Blas Infante es algo más que un símbolo y tenemos que ponerlo como lo que era. Conocer su historia, conocer su escrito y leer su ideología, la ideología infantista. A Blas Infante seguramente que no lo mataron por eso, porque escribió el himno, o hizo esta bandera, o hizo el escudo. A Blas Infante lo matan porque se pone de parte de la clase trabajadora andaluza, de la gente más humilde. Igual que mataron en San Lucas a la gente que defendía lo mismo que Blas Infante. Blas Infante, cuando presenta los estatutos de autonomía de Andalucía en el Parlamento durante la República, lo más profundo que pide es la reforma agraria profunda de Andalucía. Y eso es lo que exigíamos los jornaleros en aquella época. Y aquí mataron a muchísimos jornaleros. Entre ellos, la gente más allegada a nosotros, que nosotros conocemos más, eran la familia Mate. Mataron al padre y a los hijos. Mataron a uno que le decían Menegas Cortijero, también jornalero. Y otro conocido también de aquí de Montelvete, que era, le llamábamos el Chico. Entonces decíamos que los símbolos los pueden utilizar de cualquier forma y entonces se distorsiona lo que era el mensaje que Blas Infante tenía para el pueblo andaluz. Como símbolo utiliza las instituciones, cuando llega el 28 de febrero, utiliza que los niños coman pan con aceite, como un símbolo del desayuno andaluz. Y eso era el símbolo de la hambre que había en Andalucía, porque ya existía jamón, y también existía el queso, y la manteca colorada con lomo. Y los jornaleros no comíamos eso, comíamos el pan con aceite porque era lo que estaba más al alcance nuestro. Y Blas Infante, cuando presenta la reforma agraria, presenta de que los jornaleros comiéramos, pero no solamente pan con aceite, sino que trabajara y le pudiera dar de comer a sus hijos de una forma digna y de una forma suficiente. Y este es el Blas Infante que la clase trabajadora tiene que conocer, y no el símbolo que utilizan de pacotilla, lo utilizan las instituciones andaluzas. Y sale el día 28 de febrero, o sale hoy el día 10 de julio, cuando salieron el día 10 de agosto, perdón, el kilómetro 4 de la carretera Carmona. También está saliendo ya mucha gente de derecha, que eran los asesinos precisamente de esas ideas. Y por eso los andaluces y las andaluzas tenemos que estar muy pendientes de quién son nuestros enemigos. Si Blas Infante existiera hoy, seguramente que estaría con las Kelly, seguramente que también estaría con la gente del mitad de la bahía, seguramente que estaría con las jornaleras y los jornaleros de Huelva y de Almería, y seguramente que estaría hoy, precisamente hoy, con las mujeres que están en los barrios obreros de Sevilla, que le llaman los barrios hartos de aguantar a las eléctricas. No se hacía nada que tuviera calado que no se contara con Blas Infante. Y era porque tenía unas ideas muy firmes y unas ideas muy coherentes. Por eso, compañeros y compañeras, diremos que reivindicamos siempre el Blas Infante que estaba siempre aliado con la clase trabajadora. ¡Viva Andalucía libre y viva Blas Infante! Sí. Hoy recordamos en este acto a Blas Infante. Bueno, antes que nada, yo soy Francisco Gutiérrez, soy concejal en el Ayuntamiento de Coria del Río y milito en Primavera Andaluza y en Adelante Andalucía. He preparado unas reflexiones, ¿no?, de mis estudios y bueno, quería compartirla con vosotros, ¿no? Decía que nombrado nada más y nada menos padre de la patria andaluza, ¿no?, en el Estatuto de Andalucía aprobado ya en 1980. Fue su asesinato y muerte la que precisamente dio sentido a su vida política y a la que proyectó su figura, ausente entre los vivos en el recuerdo de las generaciones futuras. Muchos aún no conocen que el himno de Andalucía, y que actualmente pues cantan millones de andaluzas, fue obra suya y se estrenó escasos días antes de su asesinato. Este himno, que sobre el recuerdo del canto campesino Santo Dios, tantas veces escuchado por Blas en su infancia en Archidona, fue arreglado musicalmente por el maestro Castillo y se estrena en un concierto de la Banda Municipal de Sevilla en la tarde del viernes 10 de julio de 1936, poquitos días antes, ¿no?, del alzamiento. Dirigida por el propio maestro Castillo,
tan solo 8 días antes del inicio de la guerra incivil, como la llamaba el padre de la patria andaluza. Su más que simpatía por el anarquismo se refleja en el himno nacional de Andalucía, donde dice: andaluces, levantaos, pedid tierra y libertad. Tremenda e inusual frase en los himnos de este tipo, que pertenece a una reivindicación histórica del campesinado anarquista andaluz. Cuando estalla la guerra, Blas Infante permanece desde el 18 de julio del 36 en su casa de Coria, ya que nada malo había hecho, hasta que el día 2 de agosto es detenido y llevado como un delincuente a un cuartelillo de Falange instalado en el edificio de la Cámara Agraria de la calle Trajano de Sevilla. 2 días pasó allí hasta que fue trasladado a una improvisada prisión en el Cine Jáuregui. La noche del 10 de agosto, al filo de la madrugada, es conducido hasta la altura del kilómetro 4 de la carretera de Carmona, junto a la linde de la antigua huerta de las Clarisas, donde es fusilado por la aplicación de un bando de guerra promulgado por el general Queipo de Llano, que en definitiva era una nueva versión de la ley de fugas. No en vano hay quien aún se afana en justificar tamaño asesinato, ¿no? Sus agiógrafos, eso dice la propaganda ultraderechista, ¿no? Dicen que no obraban cargos contra él, pero a la luz de su biografía podemos deducir que Blas Infante era, sin género de dudas, reo de alta traición a España. En la biografía no oficial de Blas Infante figura incluso como cripto-musulmán. Blas Infante, después de gritar por 2 veces «Viva Andalucía libre», cae al suelo y muerto por los disparos recibidos. Libertad, una palabra que le fue muy querida y que recibió del entorno anarquista que le rodeaba en sus tierras andaluzas. El anarcosindicalismo andaluz lo recuerda unido a la memoria de sus militantes, como el compañero Pedro Ballina, amigo personal de Blas Infante, que apoyó la candidatura de este a las elecciones generales de julio del 31, siendo la segunda más votada de las 5 que se presentaron. Este hecho se explica por el respaldo recibido en las urnas por un sector del campesinado anarcosindicalista, a pesar del llamamiento a la abstención por parte del CNT. Ello se debió a la proximidad que en varios aspectos existió entre Infante y el anarquismo, sobre todo por la acción de Pedro Ballina, el médico anarquista continuamente perseguido y odiado por las gentes de orden y nombrado por estas como el tigre y casi venerado con gran influencia sobre los jornaleros. Blas Infante lo califica del apóstol de la pureza inmaculada e hijo puro de la eterna promesa. Por su parte, Ballina pidió el voto para la candidatura de Blas Infante en los siguientes términos: yo predico para que votéis a estos hombres, porque estos hombres no son políticos de oficio, sino hombres de vergüenza. Especialmente significativo es el hecho que durante los años 1931 y 32, andalucistas y anarquistas compartían el órgano de expresión Andalucía Libre, e incluso que al parecer en 1932 Infante pudo haber ingresado en la CNT, pero el enfrentamiento que tenía entonces hecha con el doctor Ballina lo alejó definitivamente de la organización anarcosindicalista. La línea libertaria, que ya estaba presente en el ideal andaluz y que se agudizó en la dictadura pedagógica, se hace patente en sus últimos libros y escritos. En esta última etapa, Infante ideológicamente se sitúa de forma clara en la órbita del confederalismo libertario. De ahí su furibundo ataque al Estado, al principio de las nacionalidades y su defensa de los pueblos como entidades culturales. Estos aspectos ideológicos de la figura andaluza sin duda deben ser conocidos por todos, ya que, a fuerza de propagar una imagen distorsionada durante toda la dictadura franquista y el periodo llamado transición democrática, se ha instalado en la conciencia colectiva una idea nada ajustada sobre las profundas convicciones libertarias de Blas Infante. Del texto de Paco Dobla, Blas Infante y el andalucismo histórico, pensamiento y praxis, extraemos la siguiente frase: quizás esta sea una de las características más singulares del pensamiento de Blas Infante dentro del panorama regionalista nacionalista. Pero ¿cómo explicar esta aparente extravagancia en el pensador andalucista? 2 razones nos pueden ayudar a entenderlo. La primera tiene que ver con la situación social propia de Andalucía y las relaciones de Blas Infante con el movimiento jornalero. Cuando Infante irrumpe en la incipiente debate regionalista, introduce otra novedad que no andaba muy cercana a los ambientes intelectuales en los que se desarrollaba el primer andalucismo culturalista: la preocupación social y, en más concreto, la situación sangrante de los jornaleros andaluces. Su preocupación por la tierra y el problema latifundista llevó al líder andalucista a implicarse en los ambientes jornaleros y en las luchas campesinas, intentando ayudar jurídicamente a los braceros desde su notaría de Cantillana primero y después en Coria del Río, frente a los abusos de los terratenientes. En la Andalucía rural,
de aquel tiempo la CNT era muy mayoritaria, por lo que parece claro que debió influir muy tempranamente en las ideas de nuestro joven pensador. La confluencia con el anarquismo fue muy importante, sobre todo en las épocas de mayor cantidad de luchas campesinas como fueron el trienio bolchevique y la propia Segunda República. La segunda acción la hallamos en la propia formación intelectual. Como señala Costa Sánchez, todo guarda coherencia con la intensa influencia de Pi y Margall. Su sentida simpatía con el anarquismo se comprende si se sabe que el federalismo pimargaliano arraigaba en Pierre Proudhon, quien a su vez fue a la vez maestro de Mikhail Bakunin y padre del anarquismo. Y hay que recordar con Max Nettlau que el anarquismo se llamó primero federalismo. Esta carga ácrata del pensamiento blasinfantiano se irá acentuando, haciéndose más patente durante la Segunda República, cuando se situará claramente en la órbita del confederalismo libertario. Durante esta etapa defenderá a los anarquistas de forma expresa y hasta entusiasta. La lógica anarquista actual es otra, como lo demuestra la desaparición de los atentados ácratas tan frecuentes en el principiar de nuestro siglo. Sindicatos para defender los intereses próximos y un anhelo firme de la cultura emancipadora. Texto que pertenece a la verdad del complot de Tablada y el Estado libre de Andalucía. Otra referencia que permite comprender la visión sobre estas dos personalidades tenían aquellos que pretendían evitar la reforma agraria, la encontramos en el libro editado por Libre Pensamiento de la CGT y el Centro Andaluz del Libro titulado Mis Memorias, cuyo autor es el propio Pedro Ballina. Blas Infante viajó a Madrid en los primeros momentos republicanos para apoyar una intervención decidida de la República a favor de la reforma agraria, cosa que a pesar de las buenas expectativas levantadas parecía cada vez más alejada, como al final no se pudo llevar a cabo. En este viaje se encuentra con un recién nombrado consejero de Estado, Demófilo de Buen. Este se negó a estrechar la mano que le tendiera Blas Infante y le dijo indignado: «No vacilaré en aconsejar al gobierno de la República el fusilamiento de usted y de Pedro Ballina por su actitud ante la cuestión agraria». A lo que Blas Infante contestó: «Con mucho gusto nos dejaríamos fusilar en aras de los jornaleros andaluces, tan merecedores de los mayores sacrificios. Es hora de conocer y recordar para proyectar nuestro futuro como seres humanos. ¡Viva Andalucía libre!». ¡Viva!